Muy buenos días, ¿cómo están? Dios los bendiga. Estamos alegres de compartir este tiempo especial. Sabemos que es domingo, día del Señor, pero también en este tiempo necesitamos más de la palabra del Señor para llenar pues todo nuestro ser, nuestro corazón y vivir como Él pues nos demanda su palabra. Hoy quiero hablarte acerca de la influencia de los padres. ¿Cómo influye tus consejos, tus acciones, tu servicio a Dios? ¿Cómo influye de esa manera a tus hijos? Y vamos a encontrar historias bíblicas, y para esto quiero invitarte a que puedas buscar en la palabra del Señor, Segunda de Crónicas, capítulo 22:4, y mientras lo estás buscando vamos a acercarnos a Dios en esta mañana para que nos pueda ayudar y podamos entender su palabra. Amado Dios, en esta mañana te damos las gracias, te pedimos que nos hables, pero sobre todas las cosas, tu palabra, Señor, nos ministre y nos dé esperanza y nos ayude, Señor, cada día. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, tú que tienes ahí la palabra del Señor, Segunda de Crónicas, capítulo 22, del 1 al 4 dice: los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impiamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como en la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición. Muy bien, nos habla acerca de Ocosías, un rey. Su padre había fallecido, sus hermanos habían fallecido, él quedaba como rey para Jerusalén. Pero la palabra del Señor nos dice que Omri hizo lo malo ante los ojos de Dios, introdujo prácticas de idolatría sobre el pueblo de Israel. Y vamos a ver quién es la madre, ¿no? ¿Qué es lo que hacía la madre? La madre dice que era Atalía, y Atalía pues era hija de Omri. Y cuando retrocedemos nosotros a Segunda de Reyes 17, te lo puedes buscar ahí en tu casita, la palabra del Señor nos dice que Omri hizo lo malo ante los ojos de Dios, hizo prácticas muy desagradables ante los ojos de Dios, introdujo al pueblo de Israel a que pudieran practicar la idolatría. Y ellos se casaban con extranjeras y empezaban a tener prácticas idólatras. Pero retrocedemos con Atalía. La palabra del Señor nos dice que Atalía era la madre de Ocosías. Y la madre, dice la palabra del Señor, ahí hemos leído en Segunda de Crónicas, que Atalía aconsejaba a Ocosías a actuar impiamente. Mira, lo aconsejaba actuar limpiamente. Después de la muerte de su padre, lo aconsejaban para su perdición. Y anduvo él en esos consejos, porque él pensaba que esos consejos que le daba su madre eran correctos. Pero y la palabra del Señor sigue diciendo: hizo lo desagradable al Señor siguiendo el ejemplo de la familia de Acab. Y la palabra del Señor en Primera de Reyes, el capítulo 16, 24, ahí nos va a dar referencia quién era Acab, qué es lo que ellos habían tomado como ejemplo para seguir. Y la Biblia dice que Acab pues era hijo de Omri, que Acab había hecho lo malo ante los ojos de Dios, también había obrado mal ante los ojos de Dios. Era más perverso que su padre. Y pues se casó con Jezabel. Recordemos un poquito de historia. Jezabel era una mujer que hacía prácticas inmorales e idólatras. E incluso pues mató a los profetas de Dios.
Entonces vemos ahí lo que prácticamente había cogido como esas prácticas o cosillas y estaba haciendo lo incorrecto ante Dios. Pero no tan solo eso, porque Acab también adoraba a Baal. La palabra del Señor nos dice que Acab pues edificó un templo y levantó un altar para Baal. Y no tan solo eso, sino que hizo ídolos como la diosa de Acera. Entonces, cuando el padre muere, el padre de Cosías muere, él empieza a practicar, él empieza a tomar estos consejos, él empieza a tomar aquellas palabras, aquellos consejos que le daba su madre, e incluso a copiar aquellas conductas de la familia de Acab. Pero la palabra del Señor dice que todo esto lo llevó siguiendo los malos consejos, lo llevó para su perdición. ¿Y cuántos de nosotros en este tiempo cuando vemos, cuando a veces decimos, de repente si papá no está en casa, si papá de repente no vive con usted, yo soy padre y madre, ¿no? Y eso cambia o de repente quiere tomar la autoridad o la responsabilidad que la palabra del Señor dice, porque el padre es cabeza de hogar. Miren, cuando el padre había fallecido, ¿no? Empezaron pues a no tener dirección y los malos consejos llevó a que Ocosías pues pueda vivir una vida en perdición. Pero quiero ir también a ver la historia de Jeroboam. Ahí nos vamos a tomar un poquito más de historia. Y en 1 de Reyes 12:25 nos dice que Jeroboam, cuando había entrado a su reinado, hizo 2 becerros de oro y les dijo al pueblo de Israel: estos van a ser sus dioses y ustedes los van a adorar. Y él les dijo: ¿por qué van a adorar? Porque estos 2 becerros los han sacado de la cautividad de Egipto. Y les dijo: ustedes tienen que adorar a esos 2 becerros. Y el pueblo de Israel pues empezó a adorar a estos 2 becerros. Él empezó a construir santuarios, ¿no?, en las colinas y puso sacerdotes a la gente que no era de la tribu de Leví. Jeroboam, en vez de confiar o en vez de poner a Dios, a establecer al Dios en el centro de su vida, él prácticamente empezó a hacer cosas incorrectas. A pesar que había una promesa para él, porque cuando nosotros leemos Primera de Reyes capítulo 11 al 39, la palabra del Señor, había una promesa para él, y la promesa decía: si prestas oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como la que edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Jeroboam perdió o temió perder el respaldo del pueblo. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos en casa, si tú eres padre, si tú eres joven, tememos perder el respaldo del pueblo o de la gente? ¿Cuántos jóvenes cuando suben TikTok, videos a las redes sociales, cuántos de ellos quieren tener ahí las manitos de bueno, ¿verdad? ¿Cuántas vistas hechas? Y si no tienen esas vistas, se desmoralizan y pierden el ánimo. Y Jeroboam era así. Él temía perder el respaldo del pueblo. Y para no perder ello, ¿qué hizo? Empezó pues a practicar, recurrió a pecaminosas artimañas de manipulación con el pueblo de Israel. ¿Cuántas veces cuando
de repente tu hijo de repente te dice, voy a hacer esto para Dios, voy a orar, voy a darle una hora. ¿Cuántas de esas cosas de repente estás aconsejándole incorrectamente? De repente está ahí desarrollándose la manipulación, y lo vemos en Jeroboam porque él temía perder el respaldo del pueblo. Cuando vemos a un adolescente entrar a una iglesia, los padres dicen, yo no me voy a cambiar de religión, y Dios no es religión. ¿Cuántas veces hemos visto a padres manipulando a sus hijos, creando prácticas pecaminosas delante de ellos mismos para que sean antecedentes para sus hijos? Y la Biblia dice, Jeroboam estableció centros de adoración. Él empezaba a establecer centros de adoración. ¿Cuántos de nosotros perdemos el primer lugar? Le damos el primer lugar a otras cosas y no a Dios, no a leer su palabra, no de repente a buscar de su presencia. Y Jeroboam ordenó su propio sacerdocio, instituyó como partida las fiestas de Judá. Pero también, como les mencionaba al inicio, se recuerdan que en Génesis 32, 9 nos habla cuando Aarón había fundido con sus propias manos esos becerros. Muchas veces tenemos ídolos en nuestra vida. Y no estoy hablando de esos cuadros que podamos tener en casa, estoy hablando de aquellas cosas o situaciones o acciones que las ponemos delante o han quitado el lugar de Dios. Y esto se había formado como un culto, era como un culto instituido para el pueblo de Israel. Esta forma de adoración o de culto que se había constituido era una expresión de idolatría, y nosotros tenemos que examinar como padres, como hijos, que de repente hay como un ídolo. La palabra del Señor nos dice que los hijos que Dios te ha dado, tú en algún momento determinado, cuando estés allá en el cielo, vas a dar cuentas de tus hijos. Tú vas a tener que rendirle cuentas a Dios de cómo los has instruido en los caminos del Señor, de cómo de repente tus hijos se han convertido profesionales, cómo ellos se han desarrollado en nuestra sociedad. No podrás decirle allá a Dios, decirle, Señor, mi hijo no me escuchaba, Señor, mi hijo no me hacía caso, Señor, mi hijo no me obedecía, ¿no? Entonces, necesitamos, ¿qué cosa? Enmendar. Usted como padre necesita enmendar. Y tus consejos no deben de estar a la altura de aquellos consejos o de aquellas prácticas que son sin temor a Dios. Podemos prender un televisor o podemos buscar en YouTube consejos para el hijo rebelde, consejos para el hijo desobediente, y a veces tomamos esos consejos de gente que no es temerosa a Dios. La palabra del Señor en la Biblia, usted va a encontrar consejos, usted va a encontrar en esta palabra del Señor consejos para sus hijos, consejos para los niños, para los adolescentes. Es entonces donde tus consejos deben de estar a la altura de la palabra de Dios, no a la altura de esos consejeros que no tienen temor de Dios. ¿Cuántos padres buscan consejos en la leída de las palmas de la mano, en las cartas? Vemos viendo de repente youtubers de que no tienen temor de Dios y buscando consejos de estas personas que no saben absolutamente de una vida de repente de una vida superficial. Entonces la palabra del Señor es la que nos va a ayudar a instruir, la que nos va a ayudar a encaminarnos. Entonces, ¿tus consejos están a la altura de la palabra de Dios? ¿O estás tomando esos consejos de gente que no tiene temor de Dios, que te dice que tu hijo salga a la fiesta, que tu hijo se pierda? No importa si tu hijo te grita, te desobedece, no te preocupes. No, es muy chiquito para que esté en la iglesia. No le permitas cuando sea viejo todavía que vaya a la iglesia. No, que no pase tiempo en la iglesia. No, que vaya, que esté mirando de repente una novela contigo. Tantas cosas, vemos tantas prácticas que esta sociedad, este mundo nos presenta. Entonces, si tú estás aconsejando a tu hijo, tus consejos no están a la altura de la palabra del Señor, hoy tienes que cambiar esas cosas, porque
estamos creándonos ídolos, ¿verdad? Ídolos que muchas veces están dañando la vida de nuestros hijos o la vida de tus hijos y solo son para perdición. La confusión de tomar consejos para tus hijos, muchas veces esos consejos que son inadecuados pues van a traer perdición y van a causar innumerables problemas en tu vida, en tu familia. Y vas a ser una madre que va a estar lamentándose, vas a ser una madre que va a estar llorando, vas a ser una madre que te vas a estar de repente culpándote por la vida que tu hijo realiza. Entonces, la palabra del Señor hemos visto que estos reyes, ¿no?, buscaban agradar a la gente. Y muchas familias, muchos padres buscan agradar a la gente, al vecino, a la sociedad y no agradan a Dios. Pues este es un tiempo para que tú como padre, tú como hijo puedas agradar no a la gente, puedas agradar a Dios. Y a veces pensamos y tememos el rechazo de la gente, pues si hacemos las cosas correctas delante de Dios, seremos aprobados por Él. Qué importante lección para esta época, cuando vemos que la popularidad se ha convertido en un ídolo para tantas personas, ¿verdad? Para sus hijos, para los padres. Como padres e hijos hemos sido llamados para ser guiados por la palabra del Señor. Encontramos un salmo donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos volver a la palabra del Señor. Necesitamos guiarnos por la palabra del Señor. No se guíe por los consejos que encuentra en las redes sociales. Guíese por esta palabra del Señor. Usted va a encontrar muchos consejos que van a ser palabra para su vida. Y cuando usted escuche consejos, tenga mucho cuidado a la hora de escuchar esos consejos, porque esos consejos pueden traer perdición a su vida. Tiene que tener mucho cuidado. Hoy tenemos que tomar el ejemplo de la Biblia y guiarnos por su palabra. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra es real, esta palabra transforma, esta palabra cambia. Usted tiene que tomar la palabra del Señor. Evitemos adoptar patrones de conducta que aún a veces son exitosos en la vida, ¿verdad? Que son exitosos en el mundo, que son exitosos en este tiempo, pero muchas de ellas contradicen la palabra del Señor. Tú que eres padre, tú que eres hijo, quieres aconsejar, tú que eres padre, quieres aconsejar a tus hijos, lee los proverbios, ahí vas a encontrar consejos para tus hijos, para que más adelante no estés llorando, para que más adelante no te estés culpando, para que no estés diciendo: mi hijo no me obedeció, mi hijo es un hijo rebelde. Toma la palabra del Señor, evita copiar, evita adoptar aquellos consejos, aquellas conductas que son exitosas aparentemente en este mundo, pero que se contradicen a la palabra del Señor. Así que en esta mañana no te olvides, lee la palabra del Señor. ¿Quieres darles algún consejo en el área emocional a tus hijos? Lee la palabra del Señor. Así que vamos a orar en este tiempo al Señor y volver a sus caminos, a sus sendas. Y si has estado cometiendo errores, hemos estado cometiendo errores, tomando consejos de personas no temerosas de Dios, hoy el Señor nos extiende de su misericordia y nos podamos acercar a través de la oración.